Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Smith y estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Dos niñas inmigrantes fueron abandonadas en la frontera con México. Las hermanitas hondureñas de 6 y 4 años llevaban una nota con un teléfono de Estados Unidos. Al menos 6 otros casos en este año aquí en San Diego, en donde los criminales no les importa la vida de los migrantes. Este es un drama que no se detiene. Tan solo el mes pasado se reportó el cruce de 19,000 menores no acompañados. Y en una noticia en desarrollo, una Corte Federal de Apelaciones permite a Texas seguir aplicando la ley que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado. Y el precio de la gasolina sigue en aumento. El último año el promedio que pagamos por galón se ha subido más de $1. Le diremos cuáles son los estados más afectados. Claro, antes llenaba con $40. Ahora estoy llenando casi $60. Además, para este invierno se pronostica un incremento de hasta el 30% en los precios de la energía. Y el colapso de la línea 12 del metro se debió a errores en su construcción. Así lo determinó la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ya identificaron a las personas responsables. Y estas conclusiones llegan 5 meses después de que el colapso dejó a 26 personas sin vida. Ya le tengo los detalles en unos momentos, pero comenzamos con las hermanas hondureñas de 4 y 6 añitos de edad que fueron encontradas en la frontera. Este es el más reciente de los casos que esta semana pues han puesto a relucir los peligros que enfrentan los menores que no vienen acompañados. Rogelio Moratagle, ¿nos tienes los detalles, Rogelio? Muy buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Rebeca? Buenas noches. Pues efectivamente, cada vez son más frecuentes este tipo de casos de niños que llegan solos a territorio estadounidense. La gran mayoría son cruzados por los coyotes y abandonados para que sean rescatados por la patrulla fronteriza, como sucedió con uno de los casos más recientes, el de 2 hermanitas hondureñas que fueron halladas en Yuma, Arizona. Son 2 rostros más de un drama que no cesa. Las niñas de 4 y 6 años de edad, hermanas y originarias de Honduras, fueron halladas solas, abandonadas en la frontera. Estaban en un área pantanosa cerca de la presa Morelos, en Yuma, Arizona. De acuerdo con la patrulla fronteriza de ese sector, agentes que estaban en el área ubicaron a las niñas. Un agente del sector de Yuma, preocupado por su seguridad, se acercó de inmediato a ellas y las condujo a un terreno más seguro. Las niñas llevaban una nota con información para contactar a su tía. Ambas se encontraban en buen estado de salud y han sido transferidas al Departamento de Salud y Servicios Humanitarios. Por el área de Yuma, muchos menores no acompañados aprovechan que en esa parte de la frontera no hay muro y así cruzan a los Estados Unidos. Yo miro que ellos todavía, el sueño americano todavía existe en las caras de ellos. Ellos ven que puede haber un futuro aquí para ellos. De acuerdo con la patrulla, desde enero ha habido un incremento sostenido en el cruce de menores de edad. Esta semana, una cámara infrarroja detectó en San Isidro, California, a un coyote que estaba a punto de arrojar a una menor al lado estadounidense, desde 18 pies de altura. Agentes de la patrulla fronteriza acudieron al lugar y uno de ellos la atrapó para que no se lastimara. En esta zona también aumentan los cruces de menores. Al menos 6 otros casos en este año aquí en San Diego, en donde los criminales no les importa la vida de los migrantes. El martes, una niña de 7 años, originaria de El Salvador, fue encontrada sola cerca del puerto de entrada de Calexico, California. Un hombre la bajó a territorio estadounidense por la valla de 30 pies y después le ordenó que caminara hacia el norte, y él regresó a México. Y es que cada vez son más los padres que apuestan a enviar a sus hijos solos a Estados Unidos, pero también cruzan muchas mujeres embarazadas. En Hidalgo, Texas, agentes de la patrulla fronteriza ayudaron a una inmigrante que estaba justo en labores de parto. La asistieron para que diera luz a un niño y ambos fueron transportados a un hospital local para ser evaluados. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Impresionantes imágenes, gracias Rogelio. Pero de esos miles de migrantes que están cruzando Estados Unidos, muy pocos logran quedarse debido a la política que están tomando como excusa la pandemia que permite expulsarlos de inmediato. Esto según un informe dado a conocer por CBS. Desde la implementación del Título 42 en marzo del 2020, se han realizado más de 1.160.000 expulsiones, sin haber visto a un juez de inmigración ni a un oficial de asilo. Y vea usted, para finales de septiembre,
septiembre, solo poco más de 3.200 migrantes procesados bajo el título 42 habían sido referidos para entrevistas con funcionarios de asilo. Y de ellos solo 272, esto quiere decir que el 8% lograron pasar esas audiencias para conseguir refugio en el país. Activistas denuncian que el título 42 está privando a muchos migrantes de su derecho a solicitar asilo con una audiencia justa y trato humanitario. Sin embargo, en entrevista con Hoy Día, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, defendió el título 42 y aseguró que mientras exista la pandemia, esto continuará. Este programa seguirá existiendo. El título 42, la Autoridad de Salud Pública, emitida por los Centros para el Control de Enfermedades, se basa en una necesidad de salud pública. No es un asunto de política de inmigración, en tanto y en cuanto se mantenga esa necesidad de salud pública, en tanto y en cuanto no tengamos o no hayamos dejado atrás la pandemia, esa Autoridad de Salud Pública se seguirá aplicando. Cuando no sea necesario. Usted podrá ver esta entrevista exclusiva con el secretario de Seguridad Nacional mañana en nuestro programa Hoy Día desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana centro. Y en una noticia en desarrollo, una Corte Federal de Apelaciones permitió a Texas seguir aplicando la estricta ley que limita casi todos los abortos en el estado. Los jueces del Quinto Circuito se pusieron nuevamente del lado de Texas para seguir prohibiendo las interrupciones pasada la 6ª semana de gestación. Ahora la administración Biden podrá apelar, pero ante la Corte Suprema. Y nuestra cadena hermana NBC News confirmó hoy que el expresidente Bill Clinton fue hospitalizado por una infección, pero no relacionada con COVID-19. Fue su vocero, Ángel Ureña, quien publicó en Twitter que el expresidente fue internado el pasado martes en el Centro Médico Irving de la ciudad de California de la universidad y también señaló que se está recuperando y que también está de muy buen humor. Y el precio de la gasolina sigue en subida y a un ritmo que no se había visto desde hace ya casi una década. Esta es otra señal que la inflación está afectando el bolsillo de los consumidores. Nos enlazamos con Dunia Elvir de Telemundo Los Ángeles. Dunia, esta última semana el incremento fue bastante grandecito. Bastante grande, Rebeca, y este es un mal que nos afecta a todos. Llenar el tanque de combustible se ha convertido en un verdadero dilema para muchas familias. Y es que solo en los últimos 7 días, un galón de gasolina cuesta en promedio $3.27. Estamos hablando de unos 7 centavos más que la semana pasada. Pero si comparamos con un año atrás, los precios del combustible han subido un 42%. Ahora, mire este mapa. California está junto a Hawái y Nevada entre los estados donde la gasolina es más cara, mientras que Texas, Mississippi y Arkansas tienen los precios que aún no llegan a los $3. Y bueno, pues como es de esperar, los trabajadores se sienten abrumados. 100 cada 10 días. Estoy llenando el carro de gasolina. Carísima está la gasolina. Ha subido un precio excesivo. Y las razones para este incremento van desde una mayor demanda hasta el aumento de los precios del petróleo a nivel mundial. La mala noticia, Rebeca, es que los precios pudieran seguir subiendo. Híjole, Dunia, y es que además el invierno ya está a la vuelta de la esquina y la demanda de energía crecerá y las facturas de calefacción me imagino que se podrían disparar. ¿Sabemos cuáles son los pronósticos? Pues los pronósticos es que tendremos un invierno más frío de lo habitual, Rebeca. Esto significa que habrá que pagar más para calentar los hogares. El gobierno prevé que las familias gasten hasta un 54% más que el año pasado para pagar la calefacción. Por ejemplo, casi la mitad de los hogares del país se calientan con gas y podrían pagar una media de $746 este invierno. Y sin duda es una gran disyuntiva para muchas familias también golpeadas por la crisis provocada por esta pandemia, Rebeca. Parece que nos llega una tras otra. Muchas gracias por este informe, Dunia. Seguiremos muy al pendiente. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
Y un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicinas recomendó un refuerzo a la vacuna de Moderna contra el COVID-19. Los expertos recomiendan que la tercera dosis se administre después de 6 meses de la segunda vacuna, pero solo en mayores de 65 años, adultos jóvenes con condiciones de salud que lo hagan vulnerable o que tengan trabajos de alto riesgo. La dosis de refuerzo para quienes recibieron la de Johnson & Johnson se discutirá el día de mañana. Y cerca de 13 millones de mexicanos que recibieron la vacuna china de CanSino o rusa Sputnik, que esto, por supuesto, en contra del COVID, viven bajo incertidumbre. Esto luego de que el gobierno estadounidense anunciara que solo permitiría el cruce de sus fronteras a extranjeros inyectados con vacunas que ya han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Y es que muchos mexicanos trabajan en territorio estadounidense. Y en California, el incendio Alizal que inició hace 3 días en Santa Bárbara sigue avanzando. Unas 100 estructuras siguen siendo amenazadas, entre ellas una vieja refinería de petróleo. Cerca de 1,400 bomberos de todo el estado han llegado para tratar de combatir el incendio en medio de un área boscosa. Este es solo el más reciente de los fuegos que castigan al estado de California. Pero ¿cómo se predice un incendio de esta magnitud? Nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, está aquí para explicarnos. Carlos, muy buenas noches. Por favor, explícanos cómo es que un incendio puede mantenerse activo por tanto tiempo. Rebeca, buenas noches. Podemos saber de que los incendios crean su propio microclima. Y a lo que nos referimos, amigos televidentes, es que pueden generar condiciones idóneas a su alrededor para poder mantener primero activos y por periodos de tiempo prolongados. Vamos a verlo. Estamos dentro de estos incendios forestales. Las temperaturas allí, usted podrá imaginar que es muy cálido, ¿verdad? Déjeme decirle, alcanzan 1,400 grados Fahrenheit. Es tan cálido que columnas de humo comienzan a ascender rápidamente, cargadas de vapor, y logran desarrollar nubes de fuego. En meteorología le llamamos pirocúmulos. Son nubes que pueden inclusive producir, sí, actividad de lluvia que no logra alcanzar la superficie por lo cálido que está. Se evaporan esas gotas de agua. Sin embargo, existen descargas eléctricas que logran desarrollarse y alcanzan arbustos que se encuentran a cientos de millas de distancia de donde se origina el incendio, permitiéndoles a los mismos poder propagarse con facilidad. Pero regresemos a la superficie terrestre. Como hay tanto calor, el viento sopla de forma turbulenta y esto da paso, miren bien, a pequeños vórtices de aire que giran en contra de las manecillas del reloj y que se mueven de forma errática. En medio de ese escenario, los bomberos tienen que salir del lugar para poder protegerse, ya que el movimiento errático es poco pronosticable, por consiguiente es sumamente peligroso para ellos y les permite a los incendios permanecer activos. Ante esa realidad es sumamente importante que estos fuegos se evite a toda costa que no se desarrollen, porque ya cuando están activos, Rebeca y amigos televidentes, lo cierto es que es muy difícil de poder contener porque los mismos, si te fijas, son autosuficientes. Qué peligroso. Me encanta cómo nos explicas las cosas. Gracias, Carlos. Claro que sí, buenas noches. Y después de 5 meses desde el colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, las autoridades mexicanas dieron a conocer sus conclusiones. Víctor Silva se encuentra en la capital mexicana con la información. Buenas noches, Víctor. ¿Sabemos si hay responsables? Buenas noches, Rebeca. La Fiscalía de la Ciudad de México emitió un informe de resultados sobre el colapso de la línea 12 del metro y asegura que ya tiene responsables. La Fiscalía determinó que el colapso de una trave metálica del tramo elevado de la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo, que dejó 26 personas sin vida y 98 lesionados, fue originado por errores en su construcción. Vamos a escucharlos. El colapso fue fundamentalmente originado por los errores en su construcción, misma que contribuyeron a acelerar de manera notable la cinemática del colapso. La fiscal Ernestina Godoy informó que derivado a esta conclusión ya se tienen identificadas a personas físicas y morales responsables por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad. Vamos a escucharla. Informo que esta Fiscalía cuenta con los elementos para imputar a una serie de personas morales
y físicas que tuvieron bajo su cargo, asegurar que las causas del colapso no se presentaran. Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer el nombre de las empresas ni de los funcionarios a quienes buscan imputar. La fiscal general dejó en claro que en este caso darán prioridad a la reparación de los daños y a la atención a las víctimas. Rebeca, cabe destacar que este informe coincide con otros como el dictamen de la empresa noruega DNB o el reporte del diario New York Times, que asegura que el metro colapsó por errores en su construcción. Regreso contigo al estudio. Y ve usted, en España, la actividad del volcán de la isla de La Palma no se detiene tras 26 días desde que inició su erupción. La lava desbordó hoy el cono principal del volcán, creando nuevos ríos de magma que se mueven con suma rapidez. En menos de 24 horas también se registraron cerca de 80 terremotos. 400 personas más tuvieron que ser evacuadas. Pero quienes no han podido ser evacuados son 4 perros que se encuentran atrapados en medio de la lava. 2 compañías se han encargado de llevarles con drones agua y comida durante los últimos 5 días. Y las autoridades aseguraron y han dicho que no pueden ser rescatados estos animalitos, esto por helicóptero, debido a que el calor pudiera dañar los rotores de la nave y, por supuesto, poner en riesgo la vida de los rescatistas. Y a más de 2 años del ataque de que casi le cuesta la vida al exbeisbolista dominicano David El Papi Ortiz, habló finalmente con Noticias Telemundo. En el 2019, Ortiz fue confundido con otra persona en un bar de Santo Domingo y fue baleado. Hoy busca dejar atrás ese momento que cambió su vida. Son situaciones que pasan en la vida que muchas veces uno ni se le explica, porque uno es una persona de bien, uno es una persona que no anda metiéndose en problemas, uno es una persona muy familiar. Pero esas son cosas que pasan que solamente Dios sabe. A la causa. Mañana usted podrá ver la entrevista completa en el programa Hoy Día en punto de las 7 de la mañana. Y le invito a que nos siga en nuestras redes sociales para más noticias y también a que visite noticiastelemundo.com.